media hora hablando. Cuarto bloque de la noche de hoy. Tenemos que decirles que cada vez nos asombramos más. Tenemos que confesar que nunca esperamos encontrar tanta, pero tanta cantidad de artistas. Pueblos como Sejín y Bullas, pequeños, con una cantidad de habitantes que no es ni la de Madrid ni la de Barcelona, pero que realmente yo creo que levantamos una piedra y sacamos un artista, porque realmente, reitero, el asombro nos ha colmado. Hoy nos encontramos con Cristóbal Morales Rodríguez, por sobre todas las cosas, y él ya nos lo explicará, un autodidacta de la pintura, del grabado, del tallado, del estampado, en fin, todo aquello que hace muchísimo tiempo, y sobre todo, por ejemplo, por nuestras latitudes, por el cono suramericano, los indios mapuches, allá por Chile, por Argentina, ellos hacían con hueso, en hueso, fíjense ustedes, tallaban huesos para su casa marina, las distintas tribus. Y ahora le vamos a preguntar a Cristóbal, entonces, qué es lo que él talla, qué es lo que él graba, que ya, reitero, en aquellas épocas, hace ya muchos siglos, los indios mapuches utilizaban por nuestras latitudes. Cristóbal, ante todo, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Muy bien, vamos a ver. Encantado de conocerte. Muy bien. Háblanos un poco, en principio, de cómo nace el artista y por qué. Pues por casualidad, hace muchísimos años, hasta 45 posiblemente, y bueno, pues yo soy un artista hecho por ensayo y error, no he estudiado pintura, concretamente, solamente he recibido algunas lecciones de lo que es el grabado, que ahora explicaremos un poco lo que es, y bueno, pues inicié mi trayectoria pictórica, a la par que mi trayectoria como estudiante y después como profesor de primaria, aquí en Sejín, donde llevo toda una vida, y bueno, pues ha sido un hobby que yo he desarrollado, y bueno, pues esto es lo que hay. Ahora mostraremos, o hablaremos y diremos lo que hay de mis distintos aspectos en que yo he tocado el arte y lo que hago. Defínenos un poco, en principio, ¿qué es el grabado? ¿Una duplicación de imágenes sobre una plancha? Explícanos. Bueno, pues el grabado es una técnica pictórica, donde hay una serie de técnicas distintas que conducen a lo mismo, a plasmar una imagen sobre un papel o sobre una superficie cualesquiera, pero sobre todo se utiliza el papel. Y pues, es muy variado, es una cosa alucinante, porque son unas técnicas y unas formas de trabajar y de hacer arte que cautiva y que lleva pues a eso, a ser un poco esclavo de lo que se hace, porque es alucinante, os repito. Cuando comenzaste con todo esto, ¿qué expectativas tenías? O sea, ¿lo hacías un hobby, una vocación, pensar hoy o mañana en comercializar lo que yo hice, lo que estoy haciendo? ¿Cuál era tu norte? Mi norte en el tema artístico, pues más bien casi no podía existir. No podía existir en el sentido de que cuando el padre te daba la posibilidad de estudiar o de emprender otro camino, una profesión, pues te decía estudia para ganarte la vida y sin más. No me planteaba el hecho de poder estudiar y desarrollar este arte como una profesión o como un medio para subsistir. Y entonces, pues bueno, esto iba a la par que mi vida y mi carrera como maestro. Y no he tenido tampoco más pretensiones, entre otras cosas porque el ambiente aquí en Sejín tampoco ha sido propicio. Te sientes un poco mediatizado o coartado por el tema de que tienes una familia, tienes un trabajo y tienes que estar aquí en un sitio sin tiempo para salir y dar a conocer lo que tú haces y demás. Y entonces, pues bueno, pues esto me ha acompañado siempre, ha sido un hobby para mí y ha sido pues una cosa que me ha complementado perfectamente en mi trabajo. Yo he sido también profesor de plástica en la escuela y de alguna manera pues esto es lo que hay, o sea que tampoco sin más pretensiones. He hecho alguna exposición que otra,
pero que para mí ha sido casi mejor así, porque en el buen sentido de la palabra he podido hacer lo que he querido, lo que me ha dado la gana. Es decir, que no me he supeditado, no he estado ligado a ningún marchante, a ninguna obligación de tener que hacer cuadros para vender, y he desarrollado mi arte totalmente libre, gracias también a que no he vivido de él, porque difícilmente se puede vivir de él, y menos en un pueblo como este. Y entonces, pues bueno, pues eso me ha llevado a poder trabajar en todo esto, a hacer cosas de estas, y en definitiva, pues un hobby más. Yo le decía la semana pasada, Cristóbal, a Jesús Molina, que tú conocerás muy bien. Sí, un amigo, sí. Bueno, que de pintores y locos todos tenemos un poco. Sí, muchísimo, de locos sobre todo, sí. Sí. Ahora bien, dime una cosa, dentro, entonces, el grabado es, digamos, un estilo o una técnica, mejor dicho, de pintura. Son técnicas. Ahora, tú te has dedicado al grabado, pero ¿a qué otras técnicas de pintura te has dedicado también? Yo, en principio, gran parte de mi trayectoria artística ha sido trabajando con el óleo y acuarela. Lo que ocurre es que hace unos años vino un profesor aquí, cuento la historia porque vino un profesor aquí al Instituto Vega de Largos, un profesor de dibujo, y la Concejalía de Cultura en aquella circunstancia dio unos talleres a través de este profesor de grabado artístico, que eso no se conocía aquí. Nos iniciamos en eso, María Semitier, que la conoce, en fin, unos cuantos más y yo. Pero aquello, de alguna manera, al no estar ese hombre aquí ya, al no tener posibilidades particulares de adquirir un tórculo, ni que se necesite imprescindible para el tema del grabado, que es una prensa que ya, si quieres, lo explicamos ahora después. Justamente te iba a decir. Pues entonces, como te digo, aquella trayectoria en el tema del grabado artístico se cortó un poco. Surge entonces, hace unos años, una asociación cultural de arte en Caravaca, que es el Jardinico, donde está situado el Centro Regional Murciano de Artes de Estampación y Grabado. Y bueno, pues a raíz de ahí pues me hice socio y ya del Jardinico, y ya pude de alguna manera, en unos cuantos años que llevo ya a partir de entonces, desarrollar plenamente esta actividad pictórica. Y bueno, pues me ha dejado incluso un poco de lado el tema del óleo y de la acuarela, aunque sigo haciéndolos, porque esto pues me absorbe bastante y me gusta muchísimo el tema del grabado. Empleaste, Cristóbal, la palabra tórculo. Explícale un poco al televidente por qué se necesita un tórculo para hacer un grabado. Pues sí, se necesita un tórculo para hacer un grabado, porque esto es una estampación. El grabado pues empieza hace muchos años, antiguamente, en la cual la imprenta pues, se grababa, se imprimía, cualquier libro que se imprimía, cualquier documento, si llevaba alguna ilustración, pues lógicamente se necesitaba estampar esa ilustración en el papel o en la hoja del libro o en el documento que fuese, y se necesitaba lógicamente algo que hiciera fuerza para imprimir esa presión. Imagen. Entonces, pues el tórculo no es ni más ni más que una máquina con un rodillo. Bueno, hay muchas modalidades de tórculo, hay muchas clases, y entonces pues es un rodillo de acero, es una prensa tipográfica, una prensa de imprenta, que es imprescindible. Si no la tienes, pues no puedes hacer grabado. Puedes elaborar la plancha, pero te quedas con la plancha sin llegar a plasmarlo en lo que es un papel y un grabado. ¿Cuáles son los pasos, Cristóbal, que te llevan, por ejemplo, aquí tenemos un grabado, ¿no es cierto? Sí. Muéstralo. Aquí tenemos un grabado. ¿Cuánto tiempo hace que has hecho este grabado? Bueno, este grabado tiene ya algún tiempo, pero que de alguna manera ese grabado ese va a 3 tintas, es un grabado que va a 3 tintas, es una aguatinta que se llama, o resina. Y bueno, pues para hacer concretamente esta técnica, lo que es el aguatinta o la resina, pues se necesita pues unas planchas en primer lugar, concebir la idea y plasmarla en un papel sobre el tema que tú quieras hacer, o sea, un tema como ese, que es un tema puramente, digamos, vegetal. Y entonces, pues también se necesitan planchas metálicas, en este caso el zinc. Toda vez que ya he hecho yo el dibujo en un papel, ese dibujo debo de llevarlo a estas planchas, que son unas planchas de zinc pulimentadas, con brillo de espejo, y el dibujo, si va a varias tintas, hay que fragmentarlo en distintas planchas y grabarlo al ácido. Se fragmenta en distintas planchas. Sí, el dibujo
la unidad del dibujo sale de la impresión y entintado de las 3 planchas. Entintado e impresión sucesiva de las 3 planchas. No, esto es vertical porque el dibujo es vertical. Sí, es así, claro. Y entonces el dibujo es así. Claro. Bien, dejamos las planchas porque esto es complicado de explicar. Toda vez que yo he plasmado ya aquí, en estas planchas de zinc, el dibujo, pues se marca al ácido, se vuelve a limpiar esto. ¿Qué tipo de ácido? Ácido nítrico. Ácido nítrico, disuelto potente. en agua. Sí. Disuelto en agua. Bueno, hay que hacer primero una escala, una prueba, porque aquí se trabaja contando el tiempo de mordida en la plancha. Es decir, que cuanto más tiempo muerda el ácido a la plancha, mayor hueco quedará, más cantidad de tinta llevará ese hueco, y los tonos que salgan, me dejas el grabado, por favor, los tonos aquí se consiguen en razón de la mordida que le das. Lógicamente el blanco, las zonas blancas o más claras, apenas llevan mordida, porque ahí la tinta apenas se para. Yo, si quiero sacar este tono, tendré que darle la máxima mordida, porque aquí es donde ha de quedar más tinta, y las planchas han de retener más tinta, lógicamente, donde se produzca mayor hueco. Claro. El proceso es muy complejo, el proceso incluso no vas con total seguridad, porque al final el resultado pues puede variar por alguna circunstancia. ¿Qué te diría yo? Por ejemplo, la disolución de ácido nítrico en agua muerde más cuando hace calor que cuando hace frío, pero bueno, todo eso se subsana haciendo unas escalas previas y contando el tiempo, y luego se imprime la escala y sabes qué mordida le tienes que dar a cada zona según el tono que lleve. Esto hablando de lo que es una aguatinta o una resina, por ejemplo, que es esto. Este es el caso que estamos mostrando. Este también es otra aguatinta. Este va a un color solo, aquel va a 3 tintas. Las mezclas de colores se consiguen por superposición. Esta es otra técnica. Sí, es lo mismo. No sé, aquí en este concretamente se pueden ver los granitos de resina fundidos, o los huecos que han ido tapando la resina fundida. Es un proceso muy complejo, es muy difícil de explicarlo aquí, pero bueno, que de alguna manera... ¿Es un hueco grabado? Sí, esto es hueco grabado, porque el grabado, pues hay dos formas de grabar, o en relieve o en hueco. Esto es en hueco, donde yo he hecho los huecos aquí, en la plancha, he hecho los huecos con ácido. Esta zona pulimentada no retiene tinta alguna. Claro. Si hablamos ya, por ejemplo, de silografía, que es grabado en madera, o hablamos, por ejemplo, del linóleo, pues esos son grabados, o también la litografía, grabados en relieve, donde se entinta la superficie con un rodillo. Aquí se entinta pues con una muñeca, se cubre toda la superficie, luego se limpia y los huecos se quedan cubiertos, llenos de tinta. Sin embargo, si hablamos del grabado en relieve, la estampación ya se hace de forma diferente, o el entintado se hace de forma diferente, porque ya hay que darle con un rodillo al relieve, y lo que se deja de entintar es lo que hay socavado, ahí no entra la tinta, con lo cual se estampa lo que es la superficie, es diferente. Son las dos formas diferentes que hay de grabado. Luego ya, modalidades de cada tipo de grabado, pues es lo que te digo, que si hablamos de grabado en relieve, hablaríamos del linóleo, y también de la silografía, o incluso la litografía, y si hablamos de grabado en hueco, pues hablaríamos de la aguatinta o resina, como esta que tenemos aquí, hablaríamos también de la punta seca, que en la punta seca pues es utilizar un punzón directamente sobre la plancha e ir rayando la plancha, con lo cual pues es una técnica que es también en hueco. Y el aguafuerte, que el aguafuerte pues también es tratar la plancha, se tapa con un ácido, con un barniz de tapar, y entonces pues se va rayando. Luego hay también al modo de lápiz, la mesotinta, o la forma negra o mesotinta, que se llama también, que es otra forma, otra modalidad de grabado. En definitiva, muchas técnicas, muchas derivaciones de esto, y luego hay técnicas mixtas, etcétera. Es decir, que esto es muy complejo, Dentro de este arte que tú realizas también tan bonito, ¿qué es lo que piensas que se te da mejor o lo que más te gusta hacer?
Bueno, a mí indudablemente lo que más me gusta hacer es el grabado, que es lo que estoy haciendo en la actualidad. Me gusta el óleo también, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues el óleo, yo qué sé, pues, es una cosa que he abandonado un poco, pero bueno, que sí, que he hecho bastante. Dinos una cosa, esto que es, a ver, esto la cámara lo puede ver un poco. Bueno, pues un poco eso a lo lejos, no se ve muy bien, de todas eso maneras. es un trabajo que me encargaron con motivo del 25 aniversario del IES Arquipir, y entonces pues me encargaron que le hiciese un grabado, les hice una aguatinta de una vista del patio del colegio, del instituto, y bueno, pues es un trabajo que les hice. ¿Qué piensas cuando te compran una obra? Entonces el artista, porque hablábamos también, creo que con Jesús la semana pasada, el hecho de que por ejemplo, un cantante, un gran cantante por supuesto, de ópera por ejemplo, él digamos que vende su voz, pero su voz siempre la tiene consigo. Pero un artista como tú, cuando se tiene que desprender de una obra, se desprende definitivamente. ¿Qué se siente cuando uno...? No, a mí me gusta que mis obras estén colgadas en las casas, porque indudablemente pues todo el mundo debe disfrutarlas, o al menos el que quiera, quien quiera. Las posibilidades aquí en este tipo de trabajo, de arte, son mayores, porque esto es arte seriado. Que no se olvide que esto es arte seriado. Es decir, que yo no hago una plancha o unas planchas para estampar uno solo, sino que de alguna manera pues se imprime una serie de 20, 30, 50, en fin, tampoco excesivo grabado. El grabado por eso es un poco, digamos, más asequible a la economía de la gente, porque al hacer la serie pues te llevas un ejemplar, te puedes llevar un ejemplar del estampado. Y bueno, hay mayores posibilidades de que ese grabado, pues esa obra, pues esté en distintos sitios. No pierde ni un ápice el hecho de ser arte seriado, no quiere decir que se menoscabe la calidad artística ni el valor de la obra, simplemente que esto es así. Haces un grabado, estampas la serie, 30, 40, los que sean, y bueno, pues se vende. Indudablemente la calidad del primero y la del último, y los detalles del primero y del último han de ser pues exactamente iguales, Y luego pues hay también su ética, esto tiene también su ética en el sentido de que cuando se acaba la serie, la plancha hay que destruirla, es decir, se inutiliza la plancha, para no hacer más, y que tengas la conciencia de que si hace una serie de 10, si tú te llevas el 1 de 10, no hay uno de 11, claro, sino que hay solamente 10 ejemplares, la plancha se destruye, se inutiliza, y bueno, pues ya se hace otra cosa. Claro, es distinto esto entonces a cuando tú pintas una acuarela, por ejemplo, que estás pintando una acuarela es un ejemplar único, claro, una acuarela, un óleo es un ejemplar único, lógicamente pues se encarece el valor y hay la posibilidad de que solamente una persona pues tenga esa acuarela o ese óleo. Aquí pues me gusta, es un aspecto que también me gusta de esto, que existe la posibilidad de que pueda estar ese grabado pues en distintos sitios y demás. Sabemos que el grabado te apasiona. Pero nosotros hablábamos al principio de la entrevista, hablábamos de los yaganes, hablábamos de los chinchorros, que son indios mapuches, que nosotros hemos conocido muy bien, inclusive ahora venimos de Ecuador, donde allí prácticamente el 50% de la población son indios y andan vestidos como se vestían ellos ya ancestralmente, ¿no es cierto? Y ellos, yo te contaba, que tallaban el hueso, tallaban hueso para la caza marina. Y a ti también te apasiona el tallado. Cuéntanos qué tipo de tallado haces. Bueno, yo en eso sí que soy un neófito, porque de alguna manera lo que he hecho, los trabajos que he hecho han sido más bien para entretenerme. Resulta que yo llevo pintando toda una vida. Y claro, es muy duro estar sin que nadie, sin salir, sin que nadie conozca tu arte, porque bueno, estamos en un pueblo, no podemos olvidar eso. Y de alguna manera pues tampoco hay excesivo interés o ha habido, de aquí atrás, siquiera ahora hablamos de eso un poco, ha habido excesivo interés pues por conocer la obra que tú haces ni nada de eso. Claro, esto de alguna manera pues te lleva a aburrirte un poco el estar pintando óleos, estar pintando acuarela, sin que salgan de tu estudio y que nadie los vea. Entre otras cosas porque hay imposibilidad también de tiempo, porque uno se debe de su trabajo. Bueno, pues
el hacer madera, el hacer incluso algo de mármol o el hacer otras cosas, ha sido más que nada pues por derivarme un poco, por entretenerme un poco, por ir refrescándome un poco y volver a lo que realmente me gusta, que era la pintura. Por eso no es uno de los aspectos más importantes en mi trayectoria artística el tema del tallado de madera. Lo he hecho, me ha gustado también trabajar el mármol y eso, he hecho mosaicos también, pero más bien como complemento, como cosa que me ha llevado a no aburrirme y centrarme solamente en la pintura. En tu caso, Cristóbal, entonces, el entorno inhibe al artista. Hay muchos artistas que no se inhiben porque pintan, por ejemplo, para sí mismos. Pero yo pienso que muchísima gente, o sea, la mayoría, pienso, sin equivocarme, que la mayoría pinta para los demás, para que los demás admiren la obra que está realizando. Tú te has inhibido entonces por el ambiente. Nos decías que íbamos a hablar un poco de eso. Cuéntanos un poco entonces. Yo me he sentido mediatizado por mi trabajo, lógicamente, porque yo pues me debo a una familia, lógicamente me debo a mi trabajo, que es lo que me da de comer, y como no emprendí, o por circunstancias que no me dejaron, no pude emprender el camino del arte para dedicarme exclusivamente a él. Y bueno, era lo que había, y demasiado hizo mi padre concretamente, que darme la carrera y que me sirva para poder haber creado una familia. El arte, ya te digo, pues para mí es importantísimo, pero bueno, como una cosa que complementa mi vida como maestro y ya está, sin más. ¿Es difícil el mundo del marchante y del galerista? Ah, imposible, eso, bueno, ahí hay muchas cosas. ¿Que hay una mafia metida? Tampoco me gusta eso porque para mí el que me digan que yo tengo que hacer tanta obra en este mes, por ejemplo, pues me bloquearía. Yo tengo que trabajar muy libremente en esto. Ya te he dicho antes que en el buen sentido de la palabra, yo continuamente tengo que hacer lo que me da la gana, en el buen sentido de la palabra. Si quiero hacer un grabado, hago un grabado, si mañana quiero hacer un óleo, hago un óleo, y si no me gusta lo rompo, y si este mes no produzco nada, no produzco nada, ¿me entiendes? Es decir, que yo tengo que ser libre en esto. Y como ya vengo, lo traigo por costumbre, pues para mí sería muy difícil el que un señor con su cartera y con su puro me dijera, este mes me tienes que hacer 10 cuadros, 10 óleos o 10 grabados. Para mí eso es imposible. Yo entiendo que haya gente pues que se dedica a esto y que tenga que hacerlo y bueno, y viva de esto y haga todo lo posible y se sujete a esas historias, pero vamos, para mí eso imposible, me bloqueo, imposible, no puedo, ni trabajar de encargo tampoco. Yo hoy por hoy no puedo trabajar de encargo. Tú me dices a mí, oye, hazme un grabado del casco antiguo y, bueno, si tocamos el casco antiguo ya menos todavía. Y bueno, pues no te lo puedo hacer, ni te lo hago porque no me va. Tengo que encontrarme a gusto, debo de querer hacerlo y estar relajado para poder hacerlo, si no, no lo hago. A mí, circunstancias que me presionen me hacen que no pueda hacer el grabado o la obra de arte que sea. ¿Y qué es lo que te inspira para hacer tus obras? Bueno, yo ahora últimamente estoy haciendo una serie de temas un tanto surrealistas, y trato de inspirarme en lo que vea a mi alrededor. ¿Qué te digo yo? Desde unas hojas hasta un caracol o unas sardinas o yo que sé, o la figura humana o cualquier otra cosa. Y entonces pues mezclo un tanto surrealista o añado elementos o junto elementos que me parece que de alguna manera pues tienen que ver, les doy algún enfoque o veo algún enfoque en ellos que se concatenan, que tienen que ver unos con otros, y entonces pues creo lo que me sale. Ya que dijiste sardinas, tengo que agradecerte efusivamente el que hayas preparado esto para traerme al programa y dejárnoslo. Evidentemente esto va a estar en un lugar importante de mi casa. Muchísimas gracias. Cristóbal, ¿algo más que quieras agregar acerca de tu arte y del entorno de tu arte? Bueno, del entorno de mi arte. Ahora en Cejín, y en general en todos sitios, ahora hay más facilidades que yo tuve en su día cuando me inicié en esto, para la gente joven y para toda la gente en general, porque no hay por qué tener 8 años para iniciarse en esto. Cualquiera, como hobby, como relax, pues se puede iniciar en el tema del arte, pero que de alguna manera quien enseñe arte o quien trate de orientar a toda esta gente nueva que está iniciándose y que tienen tantos medios ahora, y por suerte, y me alegro muchísimo, pues que lo haga de alguna forma
que no mediatice a la persona que quiera iniciarse en el arte. Porque esto es una cosa muy subjetiva. Cada uno lo ve a su manera. Y no podemos bloquear a una persona que llega con toda su ilusión a este mundo del arte y que quiere emprender el camino o que debe de emprender el camino que a él realmente le gusta. No podemos ceñirnos a que lo que haga tenga que ser bonito, como aquí decimos en murciano, que sea bonito, que pinte las tejicas de la calle mayor de abajo, todas las tejicas, que salgan todas las ventanicas, te estoy hablando en murciano porque lo entendemos mejor, etcétera, y que el niño que la mamá lleva al jardinico a otro sitio a que le enseñen pintura, haya de pintar los dibujitos con todos los detallitos y demás. A la persona que se inicia en este tema hay que dejarla que desarrolle a su libre albedrío. A su libre albedrío. Lógicamente hay que ponerle en conocimiento de lo que son los materiales, cómo manejar esos materiales, conocer las texturas de la superficie en que vaya a trabajar. Es decir, de alguna manera hay que orientarle, pero a la par hay que dejarle que su propia iniciativa y su propio gusto por ver las cosas, o su enfoque de ver las cosas, pues se desarrolle plenamente, sin bloquearle, sin mediatizarle, sin coartarle de ninguna manera, porque claro, aprovecho desde aquí, si me permites, para decir que el tema del casco antiguo de Cejín, que es tan maravilloso, que es muy artístico, que además se está maniendo tanto, se está haciendo tanto, se está pidiendo tanto por gente que no entiende, se hace de encargo, te exigen las tejitas que debe de llevar la casa o que tenía que llevar la casa, las ventanitas, al niño también se le induce a hacer esos temas y tal, y bueno, eso está haciendo un daño enorme a mi modo de ver, Debe dejarse libertad a quien quiera emprender este camino, es fundamental, Aquí no puede nadie imponer su forma de ver las cosas o su personalidad, no puede nadie imponerle a los demás. Aquí lo que se enseñe debe de enseñarse de forma muy genérica, muy elemental, y luego ya cada uno pues emprende el camino que quiere en este mundo del arte. Cristóbal, yo siempre hago un parangón de todo lo que me rodea con el fútbol, porque es mi pasión, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esto es lo mismo con un niño cuando tiene 5, 6, 7 años, y nosotros vemos en Uruguay, por ejemplo, y en Argentina, se llama baby fútbol, los niños que van con 5, 6, 7 años, viendo de pronto a técnicos entre comillas, que están queriendo ya a esas edades imponerles tácticas, imponerles maneras de jugar, cuando hay que dejar que externen lo que tienen dentro, como tú dices, el artista que hay dentro. Sí, claro, hay que dejarlo salir. Claro, hay que dejarlo salir. Libremente, indudablemente. Porque si no, pues crearemos gente, digamos, mediocre o gente bloqueada que no darán de sí nunca pues nada. Y mecanizado, por sobre todas las cosas, ¿no? Claro. O sea, justamente en este último Mundial de Alemania hemos visto una mecanización del fútbol increíble. Ha perdido todo aquello que tenía de arte, de creación, por una mecanización el que interés, realmente, le pierde. Bueno, para terminar, ¿qué quieres decirnos más acerca de esta entrevista que estamos realizando? De aquí atrás, a nivel corporativo, a nivel de corporación, he visto que se han tomado muy poco interés. Pero ahora estoy viendo, y me alegro muchísimo, y espero que siga así, que aumente, el interés que se toma la Concejalía de Cultura en la actualidad por todos estos temas, cómo están ayudando, y bueno, por loar un poco también a María Semitier, que la conoces. Sí, estuvo en nuestro programa. El trabajo que está haciendo, y bueno, pues no sé qué más decir, porque en definitiva agradecer que se están tomando interés las autoridades por todo lo que estamos haciendo y a ver pues si esto va más. Hoy día, como hemos dicho antes, se disponen de más medios, se disponen de más posibilidades que yo tuve. Yo pues lo que he aprendido ha sido a base de mucho insistir, de estudiar por mí mismo, de experimentar, de fallar, de volver a acertar otra vez, intentar acertar, etcétera. Hoy día lo tienen medios de información, internet, etcétera, etcétera, que les hacen mucho más asequible el camino al aprendizaje de esto. Y bueno, agradecerte el que me hayas invitado a tu programa, que cuando quieras pues podemos hacer y ver otros aspectos de lo que es mi pintura y todo esto, y a ver si la afición sigue en Cejín,
si sigue el desarrollo en el que está. Decirte también que vamos a impartir un taller de dibujo y pintura allá abajo en el Jardínico, que empieza el día 10, para gente del INEM, desempleados, y que bueno, pues esperemos que vaya bien, y si quieren luego hacer algún reportaje respecto a esto, va a durar un mes, pues estamos a tu disposición. Muy bien, sin duda, Cristóbal, que lo haremos nosotros precisamente de nuestro humilde programa, semana a semana. Estamos tratando de divulgar, de difundir todo lo que es el arte dentro de Sejín, de Murcia y de España. Sejín es España. Entonces nosotros queremos justamente, reitero, dentro de nuestro humilde programa, el difundir todo esto que muchísima gente, sejineros inclusive, no conocen. Mucha gente dirá, pero mira Cristóbal, qué artista teníamos en el pueblo y no lo sabíamos. O sea que realmente esto se está viendo aquí en Sejín, se está viendo en Bullas, y realmente nosotros también con la gente de Bullas vamos a hacer exactamente lo mismo, pero es, reitero, condición sine qua non para nosotros el hacer que el arte en todos sus aspectos de los sejineros y de los bulleros salga a la luz y todos la conozcan. ¿Alguna otra cosa? Sí, hay un aspecto que no quisiera que se me fuera, el hecho de que aficionar a la gente joven a esto es interesantísimo desde el punto de vista de que mientras que se está haciendo esto, no se están haciendo otras cosas. Claro, claro. Mucho botelleo, Claro. Mucha droga, mucha historia, Claro. mala historia, se podía evitar, y de aquí pues casi me dirijo un poco a las autoridades, si todo esto se fomenta mucho. Yo digo que quien se unta los dedos con pintura no pierde ya la afición. Eso sí que es una droga, digamos, positiva, y que de alguna manera, cuanto la juventud más se meta en estos temas, más posibilidades tendrá de dejarse todas esas historias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros entonces terminamos nuestro programa por la noche de hoy, dejándonos, observando algunas de las cosas que él ha hecho a través de su trayectoria como artista, y como siempre les digo, semana a semana, si este programa les ha agradado, dentro de 7 días y 7 noches volvemos a reencontrarnos en esta misma casa. Hasta entonces. If I were